Solidificación. Cuando un termoplástico solidifica desde el estado líquido, puede formar un sólido cristalino o uno amorfo, no cristalino. Será más fácil una u otra posibilidad dependiendo de la estructura molecular de las cadenas. En efecto, si dos segmentos de cadena, ya sean de la misma cadena plegada sobre sí misma o de la cadena distinta, se acercan lo suficiente, entonces cabe la posibilidad de que actúen fuerzas secundarias o de Van der Waals. Estas fuerzas provienen de dipolos transitorios como resultado de los movimientos de electrones. En cierto instante, una porción de la molécula se vuelve ligeramente negativa, mientras que en otra región aparece una carga positiva equivalente. Así se forman dipolos no permanentes. Estos dipolos producen atracciones electrostásticas muy débiles en las moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros formados por miles de estas pequeñas moléculas, las fuerzas de atracción se multiplican y llegan a ser enormes. Si estas fuerzas son lo suficientemente importantes como para superar a la agitación térmica que intenta desordenar la estructura, entonces esos dos segmentos permanecerán unidos, dando lugar a la formación de una estructura ordenada o cristalina. Si esto se repite en diferentes zonas de la muestra polimérica, entonces tendremos un material semicristalino, donde remanen algunas zonas desordenadas o amorfas. El grado de cristalidad de los termoplásticos lineales varían entre un 5 y un 95% de su volumen total. La cristalización completa no se consigue ni siquiera en material altamente cristalizables, debido a los anudamientos y entrecruzamientos moleculares. El grado de cristalidad afectúa propiedades físicas, mecánicas, términos de degradación. Hemos destacado dos condiciones para que sea posible la cristalización de un polímero. Los segmentos deben acercarse lo suficiente y las interacciones secundarias deben ser suficientemente fuertes. La primera condición se satisface si el termoplástico no es lineal o si la cadena lineal presenta grupos funcionales muy grandes. Por otra parte, dado que las interacciones de Van der Waals son débiles, solo se formará una cristal estable si entre los dos segmentos hay muchas de estas interacciones. Pensemos en una molécula de PVC como la que se muestra en la ¿Qué tacticidad garantizaría una mayor cantidad de uniones secundarias por cadena? Así vemos que los polímeros isotácticos son aquellos con mayor tendencia a cristalizar, seguidos por los sindiotácticos, mientras que los termoplásticos lineales atácticos son completamente amorfos. Polímeros aformos. Comencemos considerando la solidificación y el enfriamiento lento de un polímero amorfo. En el estado líquido, el material puede fluir dentro de un molde, ya que si bien las cadenas que lo constituyen están enredadas, puede deslizarse unas sobre otras. Podríamos imaginarlas como una gran maraña de hilos con gran movilidad. A medida que la temperatura desciende, se produce una paulatina disminución de volumen específico de la muestra. El líquido con gran fluidez cambia a un estado de líquido subenfriado que no fluye pero que no llega por un sólido y que se comporta similar a un elastómero. Si sigue descendiendo a temperatura, se produce un cambio en la pendiente de la curva del volumen específico en función de la temperatura. La temperatura a la que tiene lugar el cambio dependiendo se llama temperatura de transición vítrea, ya que por debajo de esta temperatura el polímero se vuelve duro y frágil y se comporta de modo parecido a un vidrio, ya que la movilidad de las cadenas es muy restringida. Polímeros semicristalinos. Cuando el material semicristalino se enfría desde un estado líquido, se produce un repentino descenso de su volumen específico, como se indica arriba en la figura.
Esta disminución se origina en un mayor empaquetamiento de las cadenas poliméricas, que se ordenan bajo la acción de fuerzas secundarias. A medida que el enfriamiento continuamente también se reduce la movilidad de las cadenas, que no integran los cristalinos, es decir, se manifiesta la transición vítrea en la región amorfa. El cambio de pendiente en la curva de volumen específico debido a esta transición será apreciable si la fracción amorfa se la muestra es significativa. La morfología de las cadenas de un polímero semicristalino pueden esquematizarse como se ilustra en la figura. Algunos segmentos de cadena plegada sobre sí misma o de cadenas que se aproximan lo suficiente como para dar lugar a la acción de fuerza de Van de Waal forman pequeñas regiones ordenadas. Si miramos más de cerca estas regiones con microscopia electrónica de transmisión, por ejemplo, veremos que la longitud de los pliegues es de aproximadamente 10 milímetros. Los pliegues es de aproximadamente 10 nm, muy pequeños. Cada una de las capas sencillas en que se organiza la estructura de las cadenas plegadas se denomina laminilla o lamela. Cuando solidifica el material, las lamelas suelen crecer alrededor de un núcleo tomando forma esferoidal, denominada esferulita. La esferulita consiste en un agregado de lamelas dispuesta en forma radial. Se destaca que las lamelas están separadas por material amorfo. Los extremos de las moléculas que actúan como lazos conectores entre lamelas adyacentes pasan a través de esta región amorfa. A medida que termina la cristalización de la estructura esferulítica, los extremos de las esferulitas adyacentes impactan unos sobre otros, aplanando sus bordes y distorsionando su configuración esférica, fenómeno conocido como teselación. Características de los polímeros. La característica de un polímero requiere especificar varios parámetros, ya que una muestra polimérica presenta una distribución estadística de cadenas de variedad longitud. Además, si la morfología de las cadenas permite la formación de estructuras cristalinas, entonces habrá que determinar su forma y tamaño, así como la fracción amorfa que permanece en la muestra. Entre las diferentes técnicas de laboratorio empleados se destacan difracción de rayos X, la gran ángulo y de bajo ángulo, que permite caracterizar la estructura cristalina. La cromatografía por mediación de geles o cromatografía líquida de alta resolución. Se emplean para conocer la distribución de pesos moleculares. Espectroscopia de infrarrojo, Raman y resonancia magnética nuclear. Se emplean para conocer la composición de las macromoléculas. Propiedades térmicas, temperatura de degradación. A muy alta temperatura, los enlaces covalentes entre los átomos de la macromolécula pueden destruirse. El polímero se quema o carboniza. La temperatura a partir de cual se manifiesta este deterioro, conocida como temperatura de degradación, limita la utilidad de polímeros y representa la temperatura superior a la cual los polímeros pueden ser conformados en forma útil. Temperatura de función. Es la temperatura por debajo de la cual las cadenas se organizan para formar regiones cristalinas. Los puntos de función de algunos polímeros se indica temperatura de transición vítrea. Es un parámetro de particular interés en la manufactura de polímeros sintéticos. Procesamiento. Las técnicas para conformar polímeros en formas útiles dependen en gran medida de la naturaleza del polímero. En particular, si es termoplástico o termoestable,
Se emplea una gran diversidad de técnicas para conformar polímeros termoplásticos. El polímero se calienta a una temperatura cercana o superior a la de fusión, de modo que adquiera una baja viscosidad. Entonces el polímero se funde o inyecta dentro de un molde o se lo fuerza a pasar a través de una boquilla para producir la forma requerida. Se emplean pocas técnicas de conformado para los polímeros termoestables, debido a que una vez producida la polimerización ya se ha establecido una estructura reticular que no se puede conformar más. Después de la vulcanización, los elastómeros tampoco pueden ser conformados adicionalmente. Extrusión. Un mecanismo de tornillo fuerza el termoplástico caliente a través de un dado abierto o boquilla para producir formas sólidas, películas, láminas, tubos y aún bolsas plásticas. La extrusión puede ser empleada también para recubrir alambres y cables. Moldeo por soplado. Un globo caliente de polímeros llamado preforma se introduce en un molde y expandido contra las paredes del molde mediante un gas a presión. Este proceso se utiliza para producir botellas plásticas, recipientes y otras formas huecas. Moldeo por inyección. Los termoplásticos se calientan por encima de las temperaturas de fusión y entonces, mediante un émbolo o tornillo sin fin, se los fuerza a llenar un molde cerrado. Este proceso es similar al moldeo en coquillas para los metales. Conformando al vacío. Las láminas termoplásticas calentadas a temperaturas mayores de las TG se colocan sobre un molde o patrón conectados a un sistema de vacío. Las pequeñas rendijas en el molde o patrón permiten que el vacío tire de la lámina caliente de plástico sobre el patrón. El proceso se emplea para la fabricación de recipientes delgados y poco profundos como los envases para yogur y otros productos lácteos, las hueveras, las piezas de plástico para embalar y exponer frutas, etc. Los materiales empleados son el poliestireno, el PVC y los plásticos acrílicos. Calandrado. En una calandra se vierte el plástico fundido entre un grupo de rodillos con una pequeña abertura. Al girar los rodillos generan una delgada película de polímeros. Se aplica, por ejemplo, a las películas de PVC que se utilizan para envolver alimentos. Hilado. Los filamentos y fibras se pueden producir a través de este proceso de extrusión. El polímero termoplástico es forzado a pasar a través de una boquilla o dado que contiene muchos agujeritos pequeños. El dado, llamado hilador, puede girar y producir una fibra o cordón. Moldeo de comprensión. El moldeo por comprensión es un sistema de fabricación parecido a la forja, pero con plástico. Consiste en introducir entre dos moldes complementarios y calientes una pieza de polvo comprimido, que tomará la forma de molde al presionar las dos partes del mismo. El calor del molde iniciará la reacción química llamada degradación. El moldeo por comprensión se emplea con plásticos termoestables. Mediante esta técnica se fabrican materiales eléctricos, tapas de inodoros, mangos de cepillos, tampones de botellas, etc. Moldeo por transferencia. Se emplea un doble intercambiador para los polímeros termorrígidos. El polímero se calienta bajo presión en un intercambiador. Después del fundido, el polímero se inyecta en el molde adyacente. Este proceso combina elementos del modelo por compresión y del moldeo por inyección. Colado. Muchos polímeros pueden ser
colados en moldes donde solidifican. Los moldes pueden ser placas de vidrio cuando se desea producir láminas gruesas de termoplásticos o bandas móviles de acero inoxidable para la colada continua de láminas delgadas. ¿Cuáles son los materiales que mayormente aparecen en los residuos domiciliarios? Para proponer medidas que contribuyan a resolver el complejo tema de los residuos, los buenos aires, veamos comportamiento mecánico. Ensayo de tracción. El ensayo mecánico más empleado para caracterizar la respuesta mecánica de un material es de tracción. Este ensayo consiste en disponer una muestra de sección transversal constante, cilíndrica o prismática, maciza o hueca, en una máquina de ensayos como la que se ilustra. Esta máquina es la encargada de estirar o comprimir la muestra a una velocidad constante, por ejemplo, de 1 milímetro sobre minuto. Para realizar esta tarea, la máquina debe incrementar la fuerza que aplica sobre la muestra. Supongamos que queremos deformar hasta rotura una muestra. La fuerza aplicada para romper la muestra es proporcional a su área. Si la muestra es más delgada, entonces se la puede romper aplicando menos fuerza. Entonces, para independizarnos de la geometría de la muestra, se considera la tensión. Asimismo, se considera la deformación. Esto es el cociente entre la elongación o comprensión de la muestra y su longitud inicial. Entre las propiedades mecánicas que pueden medirse mediante un ensayo de tracción se destacan la elongación o la rotura y la tensión de rotura. Si la tensión de rotura es alta, diremos que el material es resistente, y si es baja, lo llamaremos débil. Por su parte, si la elongación a rotura es pequeña, diremos que el material es frágil, mientras que si se deforma mucho antes de romperse, hablaremos de un material dúctil. A partir de la respuesta mecánica a temperatura ambiente, podemos clasificar a los plásticos como frágiles, dúctiles, tenaces y dúctiles. Los elastómeros, por su parte, se caracterizan por una deformación de rotura que supera el 300%, elonga más de 3 veces su tamaño. Es importante destacar, sin embargo, que la respuesta mecánica es fuertemente dependiente de la temperatura. En efecto, en la figura se observa